Bien, chicos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Continuando con lo que es la teoría psicoanalítica y previo a lo que es el ejercicio que vamos a hacer en la próxima sesión, vamos a hablar sobre lo que es la interpretación de los sueños. Durante el inicio de esta materia se ha mencionado que el inicio prácticamente de todo lo que fue el psicoanálisis se debe tanto al caso de Ana O, que ya lo vimos en una sesión anterior, y sobre todo también el parteaguas a partir de 1900 sobre la interpretación de los sueños. Cabe aclarar que pues la interpretación de los sueños va a ser desde la perspectiva en cuestión de una base de cierta manera científica y no de una forma coloquial, como yo anteriormente te hice la referencia. Entonces, tenemos que la interpretación de los sueños es uno de los aspectos fundamentales dentro del psicoanálisis, ya que pues parte o es el éxodo principal para que más adelante se pudiera establecer ya una teoría psicoanalítica. Freud consideraba a los sueños como una vía principalmente para acceder al inconsciente, una de las partes en las cuales la mente contiene deseos, recuerdos y conflictos reprimidos. A él no le interesaba el sueño en sí, el sueño aquel que se recordaba, sino aquellos en los cuales había elementos en los cuales se tenía que asociar. No de que me acosté con hambre y pues ahora resulta de que tengo ese deseo o esa necesidad principal pues de comer y entonces lo veo como resuelto en cuestión principal dentro de un sueño cuando no lo establecía de esa manera, sino prácticamente de todo lo contrario, sino aquello con lo cual se podría enlazar ante una situación privilegiada o pertinente. La publicación inauguró la teoría freudiana del análisis de los sueños, cuya actividad describiría Freud como, lo cito, la vía regia hacia el conocimiento de lo inconsciente dentro de la vida anímica. O sea, pues hacer ese enlace previsto, importante, para poder hacer esa unión privilegiada y poder dar así una interpretación, pero desde la forma de la raíz. Al inicio del primer capítulo, Freud describe su trabajo del siguiente modo. En las páginas que siguen demostraré que existe una técnica psicológica que permite interpretar sueños y que si se aplica este procedimiento, todo sueño aparece como un producto psíquico provisto de sentido al que cabe asignar un puesto determinado dentro del ajetreo anímico de la vigilia. Intentaré además aclarar los procesos que dan al sueño el carácter de algo ajeno e irreconocible y desde ellos me remontaré a la naturaleza de las fuerzas psíquicas de cuya acción conjugada o contraria nace lo que es el sueño. Entonces, para él era completamente esa énfasis, esa prioridad en el cual, pues, ¿qué sucede prácticamente en ese lado, en esa perspectiva en la cual vamos archivando, vamos almacenando situaciones que nos puedan estar aquejando en nuestro proceso de nuestro día a día? La obra también va a introducir el concepto del yo y describe la teoría de Freud del inconsciente en lo que concierne a la interpretación de los sueños. Los sueños, desde el punto de vista freudiano,
va a constituir formas de cumplimientos de deseo. Si me quedé con ganas, si me voy un poco muy drástico, por ejemplo, de matar a alguien, pero socialmente el super yo pues está prevaleciendo en la vida real, pues obviamente me quedo con esas ganas. Sin embargo, ya en el proceso o en la estructura del sueño, ahí pues obviamente la mente, el inconsciente es libre, por lo que logro matar a esa persona que me está causando cierta complicación o cierta situación en mi vida cotidiana. Entonces, de esta manera, no sería juzgado por esa situación, ya que en mi sueño puede suceder completamente todo lo que yo desee. Por eso es el cumplimiento de ese deseo. Tentativas del inconsciente también para resolver un conflicto de alguna clase, ya sea algo reciente o algo procedente de lo más profundo de nuestro pasado. Más tarde él incorpora más allá del principio del placer y donde él hablaría de los sueños que no parecieran constituirse en cumplimiento de lo que te acabo de comentar de ese deseo, sino sería simplemente hacia otra perspectiva o hacia otro fin. Debido a que la información en el inconsciente se encuentra en una indomable y a menudo pues un tanto perturbadora o turbulente forma, pues simplemente se marca como ese sensor en el preconsciente y no permitirá que pase inalterada a lo que es la conciencia. O sea, va a tener diversos puntos o diversos, si tú quieres verlo como aduanas, antes de que se pueda llegar a ser manifiesto. Durante los sueños, el preconsciente es más laxo en este deber en que horas de vigilia, pero todavía está atento. Como tal, pues llega el inconsciente, debe falsear y pues también a deformar el sentido de la información para que pueda pasar a través de la censura o tal vez de una forma un tanto desmenuzada que incluso puedes llegar a comentar, ¿sabes qué? Tuve un sueño demasiado loco, soñé que andaba brincando, que andaba volando, pero después ya me encontraba en otra escena y luego resulta que hacía esta otra situación. Entonces, de esa manera, pues iba pues enlazando poco a poco este proceso. Continuando, así las imágenes en los sueños a menudo no son lo que parecen ser. Según Freud, y necesita de una profunda interpretación para que pueda informarnos sobre las estructuras que se encuentran de cierta manera en el inconsciente. Tal vez a veces te ha pasado en el cual relacionas situaciones que están aconteciendo, por ejemplo, de que escuches alguna canción y interfiera en lo que es tu sueño, pues resulta que pues ya estás en un momento o en un trance en el cual pues se llega a conectar estos dos puntos o simplemente te fuiste otra vez con ese deseo de tomar agua y en el sueño estás reparando y cumpliendo ese sueño, ese deseo que en tu conciencia no lo llegaste a efectuar. Ahora bien, vamos a conocer cómo es la estructura del sueño. Freud distingue entre dos niveles en el contenido de estos sueños. Por uno, tenemos el contenido manifiesto y por el otro lado, el contenido latente. En cuestión del contenido manifiesto, es la historia o narrativa aparente del sueño, aquello que recordamos al despertar, aunque a menudo tiene una apariencia abrumadora o ilógica. Este contenido es la versión modificada del verdadero significado que se tenía del sueño.
Por el otro lado, el contenido latente representa los verdaderos deseos, pensamientos y conflictos inconscientes que se expresan en el sueño. El contenido latente está oculto bajo el contenido manifiesto debido a mecanismos psíquicos que distorsionan su propia expresión. Ahora bien, hablamos o se habla dentro del psicoanálisis sobre mecanismos de la formación onírica, pero antes de conocer estos mecanismos, tenemos que partir a qué se refiere lo que es el onirismo. El onirismo, pues, es una actividad mental que se manifiesta en un síndrome de confusión que está especialmente caracterizado por alucinaciones visuales, que pueden indicar también una disolución parcial o completa con la conciencia o la realidad. Entonces, en este sentido, pues obviamente él utiliza este término para estar refiriéndose principalmente pues a lo que sucede, a lo que nos vamos a enfrentar en ese proceso. Regresándonos un poquito a lo que es el contenido manifiesto, esto también va a contener o va a incluir imágenes visuales, por ejemplo, personas, lugares, objetos, colores o texturas que puedan llegar a ser muy relevantes para el paciente o para la persona. Por otro lado, también nos vamos a encontrar en cuestión de sonidos y voces. Por ejemplo, ruidos, música que te estaba comentando, incluso algún tipo de conversaciones. También se pueden encontrar en esos contenidos manifiestos emociones, por ejemplo, sentimientos de felicidad, de tristeza, de miedo, de ansiedad, incluso, pues algún tipo de enojo que pudiste haber tenido con alguna persona o simplemente el sueño en sí te dejó esa carga en cuestión particular. Y por otro lado, pues las acciones y eventos, secuencia de eventos, actividades y movimientos, entre otras cosas en los cuales se pueden estar presentes y te puede dar en cierta forma algún tipo de información en el cual pues tienes esa cuestión en particular para poder estar determinando el proceso y por qué llegó a ser de cierta manera un tanto vívido este proceso. Por el otro lado, el contenido latente. Esto incluye simbolismos, metáforas, arquetipos, procesos inconscientes y conflictos y deseos reprimidos. En cuestión de los simbolismos, tenemos, por ejemplo, objetos, personas o situaciones que van a representar ideas, emociones o experiencias un tanto complejas o abstractas. En cuestión de la metáfora, van a existir comparaciones entre elementos del sueño que revelan conexiones emocionales o incluso conceptuales. Por el otro lado, arquetipos, imágenes y temas universales que aparecen en los sueños de muchas personas como la madre, el padre, el niño, algo que está completamente, digámoslo de cierta manera, estandarizado. En cuestiones de los procesos inconscientes son pensamientos, sentimientos y memorias que no están presentes en la conciencia despierta. Y por último, pues los conflictos y deseos reprimidos. Son aspectos de la personalidad o experiencia que están ocultos o negados en lo que es nuestro proceso o la vida diaria. Continuando y retomando lo que son los mecanismos oníricos,
Pues tenemos entonces que Freud identificó varios mecanismos mediante los cuales el contenido latente se transformaba en ese contenido manifiesto. Estos son los principales mecanismos de la elaboración onírica. Entre ellas tenemos la condensación. Este proceso implica que múltiples ideas, deseos o representaciones inconscientes se fusionan en un solo elemento o imagen en el sueño. Por ejemplo, una persona o un objeto del sueño puede llegar a representar a varias personas o un deseo inconsciente en particular. Por el otro lado, tenemos también el desplazamiento. Aquí hace un énfasis emocional o la importancia de un elemento en cuestión que se transfiere de una representación inconsciente significativa a una representación más neutral o menos importante en el contenido manifiesto. De esta forma, los deseos reprimidos se expresan de una forma indirecta. Simbolización. Los deseos y conflictos inconscientes suelen aparecer en los sueños a través de símbolos. Freud identificó ciertos símbolos un tanto universales, como por ejemplo el agua, las serpientes o incluso algunos edificios que tienden a representar conceptos o deseos inconscientes en los cuales especialmente, recuerden, siempre lo iba a relacionar con la situación o el acto sexual. Y por último, la otra es la elaboración secundaria. Este mecanismo se refiere a los intentos del soñante por dar sentido a los sueños al recordarlos, dándoles de manera narrativa coherente este proceso que puede distorsionar aún más el contenido latente del sueño. Ahora bien, vamos a enfrentarnos también a lo que es el proceso de la interpretación de los sueños. Para el psicoanálisis, la interpretación de los sueños no es un proceso automático o mecánico, sino que involucra un análisis detallado donde el terapeuta ayuda al paciente a explorar las asociaciones libres del sueño que llega a evocar. Y a través de este proceso se intenta desentrañar el significado que subyace en el sueño y descubrir las motivaciones inconscientes que provocan que repetidamente se esté enfrentando ante estas situaciones constantemente. Los pasos, ahora sí, para interpretar un sueño desde la perspectiva psicoanalítica suelen ser los siguientes. Recopilación del contenido manifiesto. El paciente relata el sueño tal como lo recuerda. Aquí se toma nota de las imágenes, personas, diálogos, escenarios, emociones, completamente que estuviese completamente descriptivo, como si se llegara a representar tal y cual como lo tuvo en el momento el paciente. Asociaciones libres. El analista invita al paciente a hacer asociaciones libres en torno a los elementos del sueño, es decir, se le pide que hable de lo que cada imagen o situación le recuerda completamente sin censura, sin bloqueo. ¿Qué te hizo sentir? ¿Cómo lo puedes relacionar con la vida cotidiana? ¿Cómo fue el sueño tal y cual?
cómo te sentiste avergonzado, triste, enojado, etcétera. Ahí es simplemente ir y relacionándolo a veces de una forma que puede incluso pues, no tener una lógica para ti. Reconstrucción del contenido latente a partir de las asociaciones libres. El analista reconstruye los deseos y conflictos inconscientes que subyacen en el contenido manifiesto del sueño. Y por último, el análisis del material reprimido. Finalmente se vincula el contenido latente con las experiencias pasadas, deseos infantiles y conflictos reprimidos del paciente, aquello que pues a lo mejor vagamente llegó a reprimir la persona, que no era significativo para él o para ella, pero sin embargo está dejando ciertas complicaciones o ciertas cuestiones que están haciendo esos bloqueos. El sueño como vía real hacia el inconsciente. Freud consideraba los sueños como la vía real para acceder al inconsciente, ya que en ellos se expresa de manera velada lo que no puede aflorar en el día a día del paciente o en el día a día de nosotros. Sin embargo, debido a los mecanismos de censura del yo, estos deseos inconscientes son disfrazados mediante los procesos de condensación, desplazamiento y simbolización. De esta manera, pues va a ser su proceso o su trance más satisfactorio y menos conflictivo. Él señala o habla de un esquema específico que se le conoce como el esquema del peine, el cual consiste, es una metáfora utilizada por Freud en esta obra para representar la forma en que la censura y la represión operan en el proceso pues de la formación del sueño. Según afirma, cuando una persona tiene un deseo o impulso inalcanzable o conflictivo, este deseo es censurado por el consciente y reprimido al inconsciente. Entonces, de esta manera, el esquema del peine ilustra cómo la censura filtra y selecciona los contenidos inaceptables antes de que llegue a la conciencia de la persona y se vuelva o se llegue a materializar de una forma más creíble. A continuación te muestro algunos gráficos un poco representativos en los cuales se pudieran presentar en esos sueños en los cuales vas a tener ese filtro o esa situación de determinar, ¿sabes qué? Tú si pasas, no pasas, mejor se archivan. ¿Por qué? Porque puede causar ciertos conflictos latentes en la persona y difícilmente pueda estar sobrellevando la cuestión por la calidad de la censura, por la calidad de la cuestión en particular, y esto hace que entonces se genere ciertas neurosis, ciertas complicaciones o rechazos por estar teniendo estos deseos o estos sueños un tanto tan agresivos que mejor prefiero irlos a almacenar en una parte de mi inconsciente que no me van a generar algún conflicto o algún problema en particular. Ejemplo de la interpretación. Un ejemplo típico podría ser un sueño en el que el soñante
se encuentra en una casa vieja y oscura. A través de las asociaciones libres, el soñante puede revelar que la casa le recuerda la casa de su infancia. Analizando más profundamente, se puede llegar a descubrir que este sueño está relacionado con deseos reprimidos o miedos vinculados a experiencias infantiles que el paciente ha mantenido de cierta manera en el inconsciente, y esto ha dejado o ha tenido de que pues no pueda estar con cierta plenitud, con cierta realización de algunas situaciones, y que muchas veces se llega a preguntar el por qué me estoy comportando de esta manera o de esta forma, y entonces le llega a generar algún tipo de neurosis en su vida consciente, pero pues la raíz principal estaría marcado